Buenas tardes. Vamos a ver si van... Hola, ¿qué tal todos? Vamos a dar un poquito de tiempo. Y mientras, no sé si se oye bien. Hola, Eloy, Ernie, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Espero que sí. Os sitúo un poquito en lo que va a ir esta tarde. Vamos a estar en directo con Pau de Physioplanet, el CEO de Physioplanet, que muy conocido por todos nosotros. Y vamos a abordar un tema bastante interesante. Y vamos a hablar un poquito del ejercicio terapéutico, ¿vale? Yo no voy a esperar más, yo voy a dar entrada ya a Pau, que creo que está por ahí, y así ya se presenta él directamente. Buenas tardes, Pau, ¿estás por ahí? Vamos a ver si se conecta con nosotros. Podéis ir, aquí está Pau. No te sorprendas de mi nuevo look. Pues, oye, como primero sorprendente, no te esperaba con ese look. Look confinado. No te esperaba con ese look, la verdad. Dices, ha llegado otro, ¿no? Ha llegado otro, digo, ostras, Sí, me sí. la han cambiado. La barba sí que No, me no. sonaba, pero el look no me sonaba para nada. Normal, Es, normal, normal. hombre, sé que hay rueda por redes sociales, precisamente algo relacionado con ese tipo de look. No sé si tiene algún tipo de Bueno, lo significado. mío es muy sencillo. No había más números de mi afeitadora y me tenía que cortar el pelo ya. La Bueno, barba le ha podido ayudar algo, pero el pelo no puede hacer nada más. muy bien, fantástico, Pau. ¿Cómo estás? Es cómodo, ¿eh? Creo No, que no, ya me lo voy a quedar. cómodo, desde luego que parece ser, desde luego que sí. Yo de momento me lo dejo, aguanta. Ah, tú estás bien. Ahí el tupé Sí, dentro de poco tendrá... lo que me estoy dando cuenta de que cada vez tengo más canas, entonces eso Ah, me está bueno, marcando un eso... poquito. Ley de vida. Pero Se bueno, oye bien, ¿no? Veo. ¿Y se ve sí, bien? O sea... se oye perfectamente, se escucha bien y se ve perfectamente. Pau, te he presentado un poquito así por encima, pero bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, o la mayoría de gente que se Bueno... conecta te conoce. Pero para la gente que a lo mejor no sabe, o sea, no sabe tu perfil, preséntate un Sí. poquito, bueno, qué haces, dónde estás, cuál es tu día a día. Bueno, sí. Bueno, empezamos porque yo estudié fisio aquí en la UIP, en la Universidad de Baleares, y bueno, antes de fisio estudié en biología 2 años, lo que pasa es que no cuajó, había que estudiar demasiado y no había poca práctica que a mí me interesaba y la verdad es que por mi línea deportiva que hacía atletismo, yo hacía salto de altura, pues bueno, me interesaba bastante fisioterapia y me uní a fisioterapia y nada, y la terminé. Y bueno, ya tenía súper claro que me quería dedicar a la deportiva y ya desde el primer año de carrera ya empecé hice quiromasaje, estudié quiromasaje para poder coger a los atletas, haciendo descargas, por tanto ya nada más acabar ya empecé a trabajar con deportistas, en Ujú. atletismo que era mi deporte y luego tuve la suerte de que necesitaban un fisio en el Fisio Media Manacor, lo que es ahora el Palma Futsal y bueno, pues estuve un año antes, pero con el Calviá, en la Mutua Futbolistas, en varios sitios, pero bueno, lo primero profesional fue en el Fisio Media Manacor, estuve 6 años y luego enganché con el centro de tecnificación de Les Illes Balears, con los deportes de gimnasia y lucha. Ujú. Y bueno, paralelamente siempre he estado trabajando con varios trabajos a la vez, que es lo que tiene cuando empiezas, ¿no? Que estás en un equipo, coges pacientes por tu cuenta, a domicilio y paralelamente abrí una consulta ahora hace 10 años con el que era mi socio Tomeu, que estaba en el Mallorca y bueno, y hasta ahora, que ahora lo dejé un poco todo y me he quedado solo con la consulta, ya creando una consulta con compañeros. Muy bien. Bueno, ahí está Physioplanet, ¿no? El nombre que Exacto, recibe la cosa. Fisioplanet, sí, sí. Que intentamos hacer bueno, la idea es hacer algo multidisciplinar, ¿no? Desde el Ujú. primer momento, cosa que, bueno, es complicadilla. Lo que sí que es verdad que en el grupo de fisioterapeutas somos un grupo bastante fuertecillo. Ujú. Y también enseguida nos juntamos con preparadores físicos, con Miquel y Katy. Sí, un saludo Y a Miquel y bueno, a Katy.
A lo mejor Miquel se ha A iniciado en Katy, esto de Instagram. A Katy la he visto por ahí, desde luego ya. Sí, Sí, o sea, un Miquel creo saludito. que tenía un entreno, a lo mejor más tarde se Nada, une. pues un saludo muy fuerte para ambos. Y nada, muy claro siempre, ya cuando abrimos con un gimnasio al lado. Tenemos la mitad del espacio con gimnasio y la mitad del espacio con boxes de fisioterapia Ujú, y siempre unidos a la parte de ejercicio, ¿no? Que es lo que ujú. queríamos hablar hoy. Y Pero, muy unido al deporte, lo que pasa es que sí que tratamos muchos deportistas, pero nosotros decimos, aunque no hagas deporte, te metemos el deporte en vena, ¿no? O ujú. sea, o el ejercicio físico en vena porque lo tratamos como terapia desde los inicios. Ahora parece que es muy obvio, pero bueno, al principio no era tan obvio, ¿no? La gente nos decía, ¿qué hacéis montando un gimnasio para fisios, ¿no? Pero bueno, ahora sí que... Bueno, yo creo que después de estos días de confinamiento, yo creo que quien más y con menos habrá entendido que el ejercicio físico en la vida de uno pues ayuda bastante, ¿no? Porque creo que se está manifestando que hoy por hoy en todas las casas se está haciendo más ejercicio que en todo el año, o en muchas de Sí. ellas. Bueno, yo me incluyo porque la verdad es que la rutina diaria no te deja, ¿no? Tú no, tú sí que vas haciendo ejercicio bastante, ¿no? Pero yo sí que Bueno, hacía bastantes años. Yo sí que hacía bastantes años que no entrenaba. ujú, Y desde que hemos empezado el confinamiento, pues cada día sí que tengo una horita para ejercicio. Y la ujú, verdad es que estamos hablando con pacientes y el tema de adherencia, que es uno de los grandes problemas que podemos hablar de ello ujú, cuando trabajamos con ejercicio terapéutico, está resuelto con el confinamiento. O sea, todo el mundo hace los ejercicios, incluso además, ujú, pero todo el mundo está muy aplicado y agradece muchísimo estas instrucciones, estos vídeos, estas recomendaciones. Y nos estamos dando cuenta de que podemos ser muy, muy útiles a distancia. O sea, es un tema de actualidad lo del ujú, ejercicio, yo creo, terapéutico, porque ujú. sí que podemos ayudar a bastante gente a distancia y bueno, basta ponerlo en práctica. Nosotros lo estamos poniendo y ya te digo, con bastantes buenos resultados. Perfecto, Más de lo Pau. que esperábamos. Pues mira, si te parece, para ir entrando un poquito en el hilo, un poquito conductor de la intervención de hoy, para aquellos que no conozcan un poco de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar, explícanos un poquito, Pau, qué significa para ti el ejercicio terapéutico. O sea, ejercicio terapéutico porque se puede, digamos, interpretar o se puede, digamos, colocar en muchos perfiles, pero cuando hablamos de terapia, hablamos de ejercicio puede llevar a mucha controversia, ¿no? ¿Qué significa para ti Ujú. precisamente lo que es el ejercicio terapéutico? Ujú. Bueno, yo la palabra terapéutico o el apellido terapéutico lo Ujú, descubrí realmente hace poco, hace un año y medio escaso, ¿no? Cuando te empiezas a formar. Al final es utilizar el ejercicio como una herramienta más de ujú, tratamiento y de terapia, ¿no? Para la patología de nuestros pacientes. De lo que sé más yo es del ejercicio terapéutico para patología musculoesquelética, ujú, pero el ejercicio se ha desarrollado en los últimos años como una herramienta de trabajo y de terapia para multitud de patologías, desde patología cardiometabólica o patología metabólica, que también está muy al uso, pero incluso para patología mental o pacientes oncológicos, para multitud de pacientes, donde los fisios creo que es donde tenemos que investigar más, porque sí que es verdad que para patología musculoesquelética antes le llamamos simplemente ejercicio, actividad, bueno, gimnasia, ujú, ejercicio. Ahora le ponemos el apellido terapéutico, creo yo también un poco para diferenciarnos de lo que es ejercicio físico para alcanzar un objetivo de rendimiento, ¿no? Que es donde entraría, si hacemos una línea separatoria, el INEF o el CAFIT, ¿no? ujú, Para mí el ejercicio terapéutico pues es una herramienta que ya te digo, la usamos desde el primer momento porque al trabajar con deportistas siempre estábamos con las adaptaciones con los deportistas, ¿no? Más que adaptábamos el ejercicio que ellos ya hacían. Luego trabajamos con ejercicio para aquella gente sedentaria que no realizaba, pues para mejorar, ¿no? Hacer esa famosa exposición graduada a mejorar el ujú. tejido, a mejorar su resiliencia, ¿no? Y, y se ha convertido en la herramienta, básicamente. Si tenemos en cuenta que ahora vemos que en la terapia lo importante es conseguir primero una modificación de síntomas, ¿no? Mejorar los signos y los síntomas de nuestro paciente a través de la terapia manual y después, sí o sí, llevar una exposición graduada hacia el objetivo de nuestro paciente, ¿no? Y eso lo hacemos mediante ejercicio, pues es imprescindible utilizarlo y manejarlo. Pues para mí es la herramienta
que podemos conseguirlas desde el principio, que podemos hablar de ello, desde cuándo podemos empezar a trabajar con ejercicio, hasta el último día de tratamiento. Uh-huh. Digamos, hablas un poco de diferentes perfiles, ¿no? Has hablado del oncológico, de personas a lo mejor más sedentaria, gente a lo mejor incluso llegando hasta el deportista, ¿no? Dentro de todos esos perfiles, ¿consideras que todo el mundo responde igual al ejercicio? ¿Hay gente que responde de una manera diferente? O sea, ¿cómo digamos, en tu práctica diaria, digamos, por tu experiencia? Sí, no, buena pregunta. Bueno, al final, obviamente, no todo el mundo va a responder igual al ejercicio, que eso es uno de los problemas que tenemos como fisio. O sea, al principio, hace años cuando dábamos ejercicio, creíamos, bueno, yo le doy un leg extension, ¿no? O le doy una extensión de cuádriceps a mi paciente de cruzado o a mi paciente de contramalacia de rodilla y, por poner un ejemplo chorra, y, ostras, nos dábamos cuenta que no todos respondían igual, que a uno le costaba nada, un par de semanas empezar a coger fuerza, otro necesitaba un par de meses y otro no había manera. Y aún a día de hoy nos damos cuenta de eso, ¿no? Y cuáles eran las variables que dependían de eso, ¿no? Pues no las conocemos todas, pero obviamente el dolor es una variable muy importante. ¿Vale? Tener dolor o no tener dolor es una variable muy importante a poder crear adaptaciones a nivel muscular, a poder ganar fuerza. Y lo que ha hecho ese paciente, o sea, la historia de ese paciente, que es una cosa que yo doy mucha caña cuando hacemos las formaciones, sesiones clínicas. Tenemos que saber qué tenemos delante. Si tenemos a un superdotado del ejercicio o una persona que le cuesta mucho hacer ejercicio porque ha sido sedentaria en su vida, porque genéticamente tiene unas cualidades que no son favorables para hacer el ejercicio, o tenemos varios problemas. Hay varios indicadores. Una cosa que nosotros siempre valoramos es si esa persona ha hecho o no ha hecho ejercicio en su vida, en su juventud, ¿no? En su infancia. Porque el hecho de no haber hecho ejercicio, pues, es importante. Primero porque le va a costar mucho más conocer bien el gesto, adaptarse, se va a cansar antes, se va a fatigar y el fallo es mucho más sensible al fallo. Y después porque no conseguiremos las mismas adaptaciones que, por ejemplo, con un deportista, obviamente, que enseguida va a enganchar, que enseguida va a conocer, va a saber realizar el ejercicio, lo va a hacer en casa y va a tener mucha más adherencia a él. Por tanto, y luego yo siempre pongo el mismo ejemplo. No todo el mundo aprende igual idiomas, ¿no? Hay gente que le cuesta menos aprender idiomas y hay gente que le cuesta muchísimo más y tiene que hacer clases de repaso. Pues con el ejercicio pasa 3/4 de lo mismo, exactamente lo mismo. Has tocado un tema que podíamos estar hablando también muchísimo tiempo. El otro día lo comentábamos con Lidia, la psicóloga que tuvimos, que es el tema del dolor. ¿Vale? Yo también me considero un poquito friki con este tema. No, claro, todos lo somos. Y me gusta mucho cuando aparece el tema del dolor, ¿no? Porque sí que es verdad que tú lo has relacionado muy bien, que es que mucha gente, pues bueno, ante el ejercicio pues puede tener más o menos dolor, y de ahí es lo que tenemos que tener en cuenta, pues cuál es el aspecto biopsicosocial que envuelve a ese perfil y quizás también cómo se ha producido quizás ese dolor, esa lesión, porque bueno, sabemos, o los que trabajamos con este perfil de herramientas, que el dolor pues puede estar, digamos, pues bueno, puede venir de muchos factores para no ser muy técnicos, ¿no? Y uno es precisamente de todas esas amenazas, ¿no? De esas imágenes o esas amenazas o ese temor o ese miedo que tenemos al movernos, ¿no? Bueno, sí, nos podemos poner técnicos o no técnicos. Por eso, no quiero ponerme muy técnico, por eso hablaba de esos estímulos o de Estoy viendo quién está entrando y creo que son fisios, creo que podemos hacer algo de tecnicismo, pero a ver, la variable dolor dentro de las variables que manejamos a la hora de dosificar el ejercicio, como fisios, evidentemente, es una de las variables más importantes, ¿no? Y sí que tenemos que diferenciar, y es una cosa que yo personalmente me ha costado un par de años, porque cuando estudiamos la carrera, imagino que tú igual no nos lo enseñaron nada bien, solo había un tipo de dolor, ¿no? El dolor nociceptivo, ya está, ese es el que había. Y bueno, ahora tenemos muy claro que hay, si queremos clasificar, que siempre está mal clasificar y encuadrar, pero tenemos 3 tipos de dolores, ¿no? Uno sería el nociceptivo, el que hemos enseñado, el que nos han aprendido, ¿no? El que está relacionado con una lesión de tejido.
tendríamos el dolor neuropático, que es un tejido, pero ese tejido es el nervioso que tiene una serie de peculiaridades que ahora comentaré. Y luego tenemos el dolor injustificado, maladaptativo, nociplástico, sensibilización central. Tiene varios nombres, aún no hay mucho consenso, pero es ese dolor no justificado, ¿no? Que no tiene una relación directa con el tejido. Pues eso, a la hora de dosificar ejercicios, si somos profesionales fisioterapeutas, debemos tener muy, muy claro cuál es el dolor predominante de nuestro paciente, porque no va a responder para nada igual si es un tipo de dolor o otro, ¿no? O sea, nosotros, o la mayoría de nosotros, ha estudiado el dolor nociceptivo, normal, que es el que está más relacionado con la biomecánica, el que está más relacionado con un tejido lesionado y que bueno, puede responder relativamente con lo que conocemos, ¿no? El aplicar ejercicio siguiendo la tolerancia del dolor, ¿no? Manteniendo ese 0,3 de dolor en la escala EVA y, bueno, trabajando el control motor, trabajando una serie de cosas que hemos aprendido, puede responder bien. Pero luego pasa el neuropático. ¿Qué pasa con el neuropático? Que si tenemos un dolor con una ciatalgia, ¿no? O con un dolor del cubital, del mediano, o con una sensibilización periférica a nivel neural, claro, ya no podemos tocar, tenemos que ir con mucho cuidado porque si estamos rebasando o tocando el umbral doloroso, la respuesta del paciente va a ser mucho más agresiva, ¿vale? No podemos, por ejemplo, en una ciática permitirnos el hecho de que el ciático se estire de más, ¿no? O trabajar con dolor en ese ciático porque la respuesta al día siguiente, a los 2 días, va a ser exagerada y vamos a tener que estar parados, ¿no? Un par de días. Y con el dolor maladaptativo, crónico, sensación central, injustificado, ahí ya será mucho menos importante el tipo de ejercicio que haga, como que lo haga sin dolor y que lo haga, que le guste hacer el ejercicio, ¿no? Que se lo pase bien, que se divierta para crear esa segregación de hormonas, de endorfinas, ¿no? De analgesia, ¿no? A través de su dolor y tendremos que tener menos en cuenta la biomecánica, por ejemplo. Por tanto, el dolor será una pieza clave. Lo he simplificado todo lo que he podido, es mucho más complejo que eso. Sí, es mucho más complejo. Pero sí que tendremos que tener claro al menos esas 3 primeras diferenciaciones. Después, obviamente, si trabajamos con un dolor nociceptivo agudo, permitimos menos dolor a la hora de hacer ejercicio. Si trabajamos con dolor crónico, un poquito más de dolor. Bueno, dependerá del tejido que trabajemos también. Podemos estar horas hablando de eso. Sí, igualmente coincidas conmigo, creo que al paciente hay que intentarle también entrar en razón y hacerle ver que lo estructural no siempre va acompañado del dolor, ¿no? Es intentar, digamos, educar sobre el dolor a nuestros pacientes, porque al fin y al cabo creo que ellos son desconocedores, como nosotros lo podíamos ser antes de aprender un poquito sobre el dolor, y creo que ellos son grandes desconocedores de ello. Entonces, yo creo que, para englobar un poquito un resumen, es intentar pues hacer ver que no siempre lo estructural viene acompañado de dolor, y que hay muchas sintomatologías que a lo mejor pues no producen dolor y a lo mejor sí que tienen un daño estructural. O sea que hay muchos estudios que de personas asintomáticas que a lo mejor les han hecho resonancias y tenían, por ejemplo, un manguito de rotador roto y tenían asintomatología de dolor, y al contrario, gente con muchísimo dolor o gente que le han hecho a lo mejor una resonancia de la espalda, a lo mejor tienen una hernia. Hay gente que a lo mejor no tiene dolor y tenía la hernia, y hay gente que a lo mejor tiene dolor, se hace y no tiene ningún tipo de daño estructural, ¿no? Entonces, creo que es un poco hacerle ver a los pacientes que ese ejercicio, pues a veces el dolor no va acompañado de lo estructural, sino que a lo mejor pues puede ser una adaptación al ejercicio, puede ser otro tipo de respuestas que no tengan que ver con lo dañado, ¿no? Con el tejido dañado y demás. A raíz de eso, Pau, ¿ejercicio con dolor o ejercicio sin dolor? Bueno, pues otra vez buena pregunta. El ejercicio, nosotros toda la vida, o al menos yo, ¿no? Me lo han enseñado que no debe ser doloroso, porque así era como un cinturón de seguridad que teníamos para no forzar al paciente, ¿no? Pues se ha visto que no, que otra vez depende, y como bien decías tú, depende un poquito, es, como digo yo, eso es individualizar el trabajo, es decir, individualizamos con la carga que puede coger nuestro paciente, pero una manera de individualizar es también dependiendo de las creencias o de lo que entiende el paciente que puede aceptar. Ejemplo rápido. Si el deportista cree que si hace el ejercicio con dolor eso le va a mejorar, bueno, podría permitir un poquito de dolor basándome en las creencias de esa persona, ¿no? En cambio, si tengo una persona que tiene miedo a quedarse enganchado con la lumbar o tiene miedo a ese dolor, pues tengo mucho menos margen y no puedo permitirme trabajar con dolor, ¿vale? O sea, es una variable que tengo que tener en cuenta. También
tengo que tener en cuenta el tejido. Hay tejido que solo responde si trabajo con dolor, como el tendón. Se ha visto que en hombro, por ejemplo, en tendinopatía del manguito, si trabajo por debajo del umbral doloroso, no estoy consiguiendo las adaptaciones necesarias para mejorar, ¿no? Por tanto, siempre debería estar trabajando tocando ese dolor y es muy importante, igual que en la tendinopatía de Aquiles. En tendinopatía de Aquiles, cuando trabajamos isométricos o cuando trabajamos excéntricos, parece ser que trabajar con dolor siempre aceptable, ¿no? Es mucho más positivo que trabajar sin dolor. Siempre estamos hablando de un dolor que el paciente lo pueda soportar, un 3, 4, a lo mucho 5, dependiendo de la persona, y siempre y cuando la persona entienda que dolor no es igual a daño del tejido, en muchos casos, ¿no? Y que cuanto más avanzada está la patología, pues menos tiene que ver con la lesión del tejido. Obviamente, si tenemos patología aguda, un esguince de tobillo, una rotura de fibras, una fractura, es en el único momento a lo mejor que tendríamos que tener mucho cuidado con el dolor, tendríamos que hacer caso al dolor y el dolor es signo de no forzar o de no trabajar, ¿vale? Sí, yo en ese tipo de patologías, supongo que también coincidirás un poco conmigo, lo interesante es un poquito que el paciente salga exitoso de esa consulta. Es decir, que salga, pues a lo mejor habiendo podido realizar algún tipo de movimiento y que diga, mira, he podido realizar esto sin dolor. Entonces, con lo cual, pues bueno, le anima a poder seguir progresando, ¿no? Es como aquel que mucha gente, tú tienes también muchos corredores, vemos perfiles muy similares, o aquel corredor que a lo mejor tiene un problema cintilla, que es algo famosillo, y dices, bueno, mira, pues hoy he podido correr 5 minutos. Y dices, bueno, pues 5 minutos sin dolor, pues oye, pues es un éxito. Has corrido 5 minutos sin dolor, sale exitoso de ese ejercicio, con lo cual le motiva y quizás pues no le satura tanto, pues eso es una parte de amenaza ante el dolor. Sí, es jugar con esa modificación de síntomas que un poco no lo hemos hablado al principio, pero claro, nosotros entendemos, o hasta ahora se había clasificado, que solamente podíamos modificar síntomas a través de la terapia manual, ¿no? A través de la punción, de la EPI, de técnicas invasivas, masaje, manipulación, pero el ejercicio es un modificador de síntomas también, como tú bien dices. O sea, si nosotros a través de un ejercicio, aunque el ejercicio se haga con dolor, ¿no? Pero después de realizar el ejercicio o después de haber realizado unas series o repeticiones, el paciente se va con menos dolor del que tenía, es súper positivo y eso es lo que tenemos que ir buscando constantemente. Es decir, yo diferencio un poco de trabajar con dolor cuando hacemos un isométrico, cuando hacemos un concéntrico, un ejercicio bien controlado, bien regulado, ¿no? Que después de haber hecho ese ejercicio el paciente esté mejor de lo que estaba antes de haberlo hecho. Siempre buscaremos ese resultado. Por ejemplo, cuando monitorizamos un paciente, nunca permitiremos que ese paciente al día siguiente o a las 24 horas esté peor de lo que estaba antes, ¿no? O que cuando ha finalizado un ejercicio esté peor de lo que estaba antes de realizar ese ejercicio. Eso sí que lo marcaremos y eso sí que lo diferenciaremos, ¿vale? Yo diferencio un poco eso a que cuando hace el ejercicio permitamos un poquito de dolor. Siempre y cuando ese dolor vaya desapareciendo a medida que vas haciendo el ejercicio. Es un poco lo que buscamos. Hablando de ejercicios precisamente, Pau, ¿existen ejercicios malos? ¿Existen ejercicios malos? Bueno, no. Como dice Miquel Brunet, no existe ningún ejercicio malo. Todos los ejercicios son buenos. Referente a malos, supongo que te refieres a si, por ejemplo, una sentadilla, las rodillas pueden pasar los pies, o si podemos hacer un peso muerto permitiendo un poco de flexión lumbar, o una sentadilla permitiendo un poco de flexión lumbar, o si el abdominal, el pull de abdominal es malo, ¿no? Realmente no, porque nosotros estamos diseñados para movernos, por tanto, todo el movimiento que nosotros podamos realizar con nuestro cuerpo es bueno. Lo que sí que ocurre es que hay personas o que no estamos adaptados para según qué tipo de ejercicios, ¿no? También, como explico siempre, la dosis hace el veneno, ¿no? Es decir, nosotros un ejercicio que puede ser bueno en un futuro, que nos puede ir bien y que nos puede mejorar las adaptaciones o nos puede hacer más fuertes, a lo mejor en el estado actual sí que no lo podemos realizar porque no estamos lo suficientemente fuertes o adaptados a poder hacer ese ejercicio y es perjudicial. Por tanto, es una línea de tiempo la que define si un ejercicio es bueno o es malo. O sea, el ejercicio realmente sería neutro. Lo que pasa es que hay personas que les puede perjudicar en un momento determinado y personas o esa misma persona que más adelante le va a mejorar el mismo ejercicio. A la hora de valorar un poquito en qué momento poner
elaborando un ejercicio u otro, que comentabas ahora que hay algunas personas que le puede perjudicar o ayudar dependiendo en qué momento se encuentre. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de lesiones agudas, ¿cuándo podríamos empezar a trabajar con ejercicio en lesiones agudas? Bueno, siempre hay que respetar ese periodo de inflamación, ¿no? Y de generación de tejido que son 24 o 48 horas, sí, pero si trabajamos con el lado, por ejemplo, contralateral, desde el minuto 1 podemos trabajar, ¿vale? Con ejercicio, que además tú lo sabes bien que hay muchos estudios que demuestran que trabajar con el lado sano da mejoras en el lado afecto, ¿no? En cruzados, en esguinces, en roturas de fibras. Por tanto, podríamos trabajar desde el minuto de esta Concha ahí, la saludo. Sí. Iván Muñoz también ha entrado. También lo saludo, que no me he fijado. Sí, son conocidos todos. Pues desde el minuto 1 podríamos trabajar con el lado contralateral y podemos trabajar con el lado afecto, con la articulación afecta, a partir de esas 24 o 48 horas, cuando ha bajado la inflamación, y debemos respetar, ahora sí, más que nunca, la regla del dolor. Es decir, en agudo, en dolor nociceptivo agudo, esguince de tobillo, rotura de fibras, fractura, a partir de las 24 o 48 horas, respetaremos el dolor, por tanto no debe dolernos, el dolor es el primer semáforo de no forzar más, y trabajaremos, por ejemplo, si estamos hablando de músculo, con isometrías, o no movimiento, o movimientos muy lentos, que lo que hacen es facilitarnos, o sea, nos aseguran de que el riesgo de lesión es mínimo, ¿no? Si tenemos esas dos particularidades, no aceptamos dolor al principio y trabajamos muy lento con isometría, no, desde esas 48 horas podemos trabajar perfectamente. Yo quizás ahí también, Pau, si me permites, a lo mejor añadiría que aparte de lo que comentabas un poquito de trabajar sobre el lado contralateral, ¿no? Por esas neuronas espejos, ¿no? Que pueden llevar a intentar trabajar la zona afecta. Creo que también a lo mejor saldría un poquito de lo que sería el sistema de trabajo con ejercicio, o no sabría dónde meterlo, el tema de la ingeniería motora, de discriminación de puntos, todo el tema que tú bien conoces y que hoy por hoy, pues bueno, está tan bueno, no conozco bien, yo lo descubrí con Daniela Moratinos en el posgrado de terapia manual, de ejercicio, perdón, de ejercicio terapéutico, y la verdad es que es un campo muy grande y que se podía trabajar, por tanto podemos trabajar del minuto 0, ¿no? Sí, bueno, es sorprendente. Yo a veces trabajo un poquito con ese aspecto, como tú conoces, pero claro, la verdad es que no sé yo dónde meterlo, pero sí que es verdad que sumado un poquito a lo que comentabas de trabajar con miembro contralateral, que vendría a ser como un poquito la terapia espejo, de una manera un poquito más activa, pues bueno, hay otra, pues bueno, a lo mejor este sistematología, porque no sé si llamarlo sistematología, herramientas. Bueno, sería el ejercicio. Yo creo que sería el ejercicio terapéutico si nos ponemos filosóficos, porque al final, si el cerebro entiende que está haciendo el ejercicio, las consecuencias son las mismas. Es decir, si el ejercicio está aquí dentro y se está trabajando aquí dentro y el cerebro entiende que lo está realizando, para él es lo mismo que realizarlo, ¿no? Sería la explicación de la imaginería motora. O sea, que el ejercicio se esté transcurriendo al sistema nervioso central, a nivel del córtex motor, y que él lo esté ejecutando, a nivel de salida, ¿no? A nivel de adaptaciones, podríamos creer que siguen las mismas, o sea, que estamos hablando igualmente de ejercicio, ¿no? Una herramienta más, la ingeniería motora, pero al final creamos las mismas adaptaciones que trabajando con el ejercicio. Hablando un poquito de cerebro, Pau, se me viene una pregunta que trae mucha tela, ¿vale? No me compliques la vida, ¿eh? No. ¿Estiramiento pasivo o estiramiento activo? Mira, veo que está Miquel, ahora Miquel les puede contestar más. Yo lo aprendí con Miquel, lo de los estiramientos. Nosotros hace años que el estiramiento pasivo no lo hacemos, no lo trabajamos para prácticamente nada, ¿no? La única manera que trabajamos el estiramiento pasivo es si el paciente entiende que a él le va a ir mejor, por ejemplo, para después de una sesión de entrenamiento, le va bien relajarse, hacer estiramientos, para así y al día siguiente se encuentra mejor. Es la única condición que lo dejamos, ¿no? Y esto nos lo enseñó Miquel, pues yo creo que hace 6 o 7 años. Lo que pasa es que al principio lo hacíamos, lo decíamos con la boca pequeña, no nos atrevíamos mucho porque la gente decía qué hacéis, no sé qué. Ahora parece ser
que no hay duda, ¿no? Y bueno, argumentos que tenemos para el estiramiento pasivo, estiramiento activo. Bueno, si estiramos o la gente estira o el fisio indica estiramiento para prevenir la lesión, ya tenemos un vasto metaanálisis o tenemos mil estudios que ponen que no, no sé si los porcentajes eran un 4%, prevenían la lesión en deportistas en un 4% el hecho de estirar o no estirar, ¿no? En cambio, el trabajar la fuerza en cualquiera de sus aspectos podía prevenir lesión hasta un 69%, ¿no? Por tanto, la diferencia era brutal. Por tanto, estirar para prevenir lesiones no está justificado. Estirar para ganar rango articular, bueno, pues parece ser que tampoco, ¿no? Porque si mejorábamos rango de movimiento a través de un estiramiento pasivo, parece ser por estudios que lo que mejoras no es tanto el rango como la tolerancia a ser estirado. O sea, si la persona se quejaba en un rango X, ¿no? Y ya empezaba a tener dolor en un rango X, pues a partir del estiramiento pasivo se empezaba a quejar en un rango un poco posterior. Pero la resistencia a ser estirado era la misma. Es decir, bueno, me podría extender un poquito más, pero no mejoraba Pues, en rango, ¿no? Bueno, Así que es un estudio... Sí, es un estudio que hicieron, creo que en 2019, hace poco, en el que hacían un test de la SEQE normal, ¿no? Paciente en decúbito supino tumbado boca arriba y ponían un electromiógrafo de superficie, miraban cuando el músculo respondía en contra del estiramiento, ¿no? Cuando se contraía. Un excéntrico. Y un excéntrico, sí, y le pedían a la persona que cuando sintiera sensación de estiramiento o dolor, pues avisara, ¿no? Y apuntaban el rango articular. Estábamos hablando, era para que la gente se sitúe, superficie a nivel de musculatura femoral, a nivel isquiotibial, ¿no? Y el estudio del stretching era durante una secuencia de stretching durante 7 u 8 días, creo que era, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no sé si estamos hablando del mismo estudio, creo que era la misma sesión, a lo mejor me equivoco, pero en la misma sesión lo que miraban, perdón, tienes razón, 7 8 días, tienes razón, sí, porque miraban primero, trabajaban el estiramiento y miraban a ver qué había mejorado, exacto. Pues bueno, tenían, por ejemplo, un paciente a 60 grados, empezaba a tener sensación de estiramiento, ¿no? Y a los 65, 70 empezaba a contraerse la musculatura isquiotibial y un poquito más tarde venía la resistencia que notaba el que trabajaba, ¿no? Bueno, invento, pero bueno, era un poco así. Y luego, a los 6-7 días después de estirar, lo único que había mejorado el paciente era que el dolor lo notaba justo muy cerca de cuando el terapeuta notaba la tensión. Es decir, si antes notaba dolor o sensación de estiramiento a los 60 grados, ahora lo notaba muy cerquita de cuando el terapeuta notaba la tensión. Pero el rango de estiramiento total no había cambiado, ¿vale? Por tanto, lo único que mejoraba era la tolerancia a ser estirado, no cambiaba el rango de estiramiento. O sea, esa persona no había alargado el isquio, que es lo que nos dice Miguel y que Arturo Goicoechea, el neurólogo, dice, no, el músculo no se puede estirar, ¿no? Sí, no, que a nivel estructural no es que cambie la estructura del músculo ni de la estructura de lo que es el músculo en sí, pero bueno, es lo que comentas tú, por esa percepción, pues esos nociceptores que existen a nivel muscular y esa orden que llega a nivel del cote, se produce esa inhibición, ¿no? Descendente, que hace que se mejore un poco el rango, ¿no? Entonces, a lo mejor para ese momento sí que es bueno, no sé, el estiramiento, yo a lo mejor activo, porque haciendo isometrías también, pues a lo mejor lo que estáis defendiendo, ¿no? Activo seguro, activo sin duda, activo sin duda. De hecho, lo que trabajamos, bueno, al final, como dice Miguel, todo es fuerza, ¿no? No son estiramientos. Si queremos estirar un isquio, ¿qué hay que hacer? Fortalecer flexores de cadera, o sea, y harán esa inhibición del antagonista y así se produce una buena coactivación entre agonista y antagonista, ¿no? Claro, y trabajas una buena motivación y estás trabajando el que verdaderamente debes trabajar, ¿no? Porque, claro, cuando trabajamos los flexores de cadera, si el isquio está inhibido, podrá correr mejor, podrá hacer una ejecución de ejercicio mejor y, por tanto, bueno, trabajará mejor. Pues es un poquito los argumentos que tenemos con el tema de los estiramientos. Y, bueno, lo único que permitimos es que si la gente se nota mejor después de entrenar y quiere estirar de manera suave, como vuelta a la calma, pues no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Lo puedo hacer. Pero no perder esas horas y horas de estiramientos o ese trabajo de stretching pasivo que se hacía también antes, sesiones enteras de stretching pasivo para ganar rango articular cuando veíamos que no se ganaba rango articular. Para ganar rango, trabajo activo y realizar el deporte durante muchos años. Porque los halterófilos, los gimnastas,
la gente que necesita para su deporte un rango articular grande, primero, o genéticamente está ya predispuesta a tener esos rangos, y segundo, seguramente realiza ese deporte de pequeñito, desde los 3, 4, 5, 6 años. Por tanto, ahí sí que hay unas adaptaciones óseas, unas adaptaciones articulares, unas adaptaciones del tejido del colágeno durante muchos años que hacen que tengas unos grandes rangos de movimiento. Entonces también podríamos decir que el estiramiento pasivo a lo mejor no es que sea malo, sino que No, hay que aplicarlo en el momento en que quizás se necesite, ¿no? A lo mejor cambiar a lo mejor algunos aspectos biológicos del tejido, ¿no? En alguna recuperación, ¿no? Sí, hombre, malo, para lo único que sí es malo es para deportes de explosivos, o sea, si tú eres un velocista, si tú eres un jugador de baloncesto, si tú eres un jugador de fútbol, no sé si las dinámicas, no sé cómo se hace ya en el Palma Futsal, pero en todos los equipos de fútbol se ha ido retirando un poquito esa dinámica de estiramientos, o sea, el hecho de correr y luego pararte para estirar pasivamente se ha ido retirando. Pero hay equipos que lo mantienen porque es verdad que en el calentamiento juega una parte muy importante la parte mental, es decir, la parte de automatizar y mecanizar, hacer el mismo calentamiento siempre. Y si no hablamos de rendimiento, parece ser que es mucho más importante antes de un partido, antes de un campeonato, realizar lo mismo que has hecho durante toda la vida o durante toda la temporada o durante años, aunque eso sea perjudicial. Tengo visita de mi hija. Pero, hay que cumplir, lo primero. Voy a saludar. Hola. Esto son las cosas, es lo que tiene estar confinado. Eso son las cosas positivas que tiene el confinamiento. ¿Ves? El poder pasar tiempo con los tuyos. Sí, están aquí, están. Así que vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues eso, que parece ser que es mejor mantener la misma dinámica y la misma rutina de estiramientos, que eso va a perjudicar mucho menos que cambiar la rutina de estiramientos, por ejemplo, o cambiar la rutina de calentamiento. Al final, lo que queremos hacer en un calentamiento es indicarle al cerebro de que vamos a empezar a entrenar o vamos a empezar a competir. Incluso lo podríamos hacer imaginándonos que vamos a competir, ¿no? Si lo tenemos entrenado de esa manera. La visualización. Claro, sí, lo podríamos hacer igual. Pau, estamos hablando, o sea, está siendo mucho la palabra cerebro en la conversación que estamos haciendo en relación con el ejercicio. ¿Podríamos decir que el ejercicio hoy por hoy de cada vez le está dando más importancia a nuestro sistema nervioso central? Sí, obviamente, sin cerebro, bueno, tú lo sabes bien, no somos nada, ¿no? Y el cerebro es un poquito el que dice o cerciona de las adaptaciones, ¿no? Del estímulo fuera. A través del ejercicio estamos haciendo un estímulo, ¿no? Y estamos creando un estímulo que el cerebro entiende que tiene que adaptarse a ese estímulo para crear un mejor tejido o para crear unas adaptaciones, ¿no? Y sin el cerebro no podríamos crear esas adaptaciones. Por tanto, el cerebro es pieza indispensable, ¿no? También pongo muchas veces el ejemplo. Se pone mucho hincapié en la electromiografía, ¿no? En estudios con la electromiografía, cuál es el ejercicio que más activa glúteo mayor, ¿no? O glúteo medio. Y sabemos que a través del foco interno o a través del biofeedback o a través de una terapia manual o una presión táctil, nosotros podemos aumentar la electromiografía de un músculo, ¿no? Haciendo el mismo ejercicio. Por tanto, no tiene sentido buscar el ejercicio estrella o milagro, sino lo que podemos hacer es decirle a esa persona que trabaja el foco interno, que piense en ese glúteo, que piense en ese tibial posterior, que piense en ese gemelo, ¿no? Que se active mientras hace el ejercicio y así aumentaremos muchísimo más la activación o la suma de placas motoras en el ejercicio, haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Por tanto, el cerebro entra sí o sí dentro de la ecuación. Es la variable más, ¿no? Sí, aquí una que para la gente, el tema del foco interno, para la gente a lo mejor que tal, es simplemente la percepción de uno mismo a la hora de realizar un movimiento, que se concentre en que ese músculo se está activando en ese momento. Y después el tema de la electromiografía. Sí que es verdad que la electromiografía a lo mejor nos puede dar muchísima información, pero yo creo que es una herramienta más y no hay que quedarse solo con esa valoración electromiográfica, sino que después hay que corroborarlo, como bien dices, con otros mecanismos, a lo mejor de terapia manual o de stiffness o de si activa bien o no activa bien, y no solo quedarnos con la señal que nos ha dado una electromiografía, porque a lo mejor nos puede variar por lo que comentas tú, ¿no? Porque un foco interno puede estar alterando ya la electromiografía. Sobre todo a niveles de activación. Yo vi un poquito la charla de Endurance
del otro día, que creo que tú también estabas siguiéndolos, ¿no? Y la verdad es que, hombre, la electromiografía de superficie hasta el día de hoy yo la había dejado un poco porque la cogimos un poco entre, ¿no? Así los resultados que nos daba, pero es verdad que a día de hoy, como los resultados son directos y rápidos, ¿no? El tema de sincronización muscular, el tema de timing muscular, el tema de bueno, cómo se comportan la relación entre músculos, creo que es mucho más importante que a la importancia que le dábamos a mayor activación muscular. Creo que eso ya no es tan importante. De hecho, ellos decían el tema de que mayor activación no quiere decir ni mucho menos mayor rendimiento. El rendimiento viene por el timing, la sincronización, las sinergias. De hecho, estar en un estado basal bajo, que eso me parece muy interesante, ¿no? De activación muscular. Son cosillas que, claro, a nivel visual, sin electromiografía no las puedes ver, las intuyes, ¿no? Y que ahí sí que nos puede dar. Y echar un poquito menos importancia a activar un pico de activación grande, porque eso lo podemos conseguir sin la electromiografía, lo podemos conseguir pues eso, con el foco interno, con el estímulo táctil, estímulos visuales, vídeos, imaginería motora, con muchísimas cosas. Sí, no, yo tengo la suerte de recientemente de poder trabajar con ello y bueno, y es lo que comentas tú, a veces la electromiografía de superficie nos da un reclutamiento o una señal electromagnética muy alta y a lo mejor no podemos decir, bueno, pues ese músculo está totalmente recuperado porque la señal es muy alta, pero que te estás dando cuenta es que ese músculo está necesitando recluir más unidades motoras para poder realizar la misma fuerza, con lo cual lo que nos está dando es que ese músculo tiene muchos índices de que se vuelva a lesionar. Entonces, y se cansa antes. Exactamente, después el riesgo a la fatiga y todo lo que supone eso. Entonces, como herramienta, para según qué cosas la encuentro muy útil y bueno, y te invito cuando quieras a poderla testear. Trabajáis allí en Podactiva, la trabajáis, ¿no? Bueno, la tenemos la tenemos en la clínica, en nuestra clínica, a nivel Physioclinics la tenemos y bueno, ya te digo, o sea, si algún día necesitas... Yo creo que ha mejorado mucho, sobre todo el tema de información directa, no tener que ir al laboratorio a valorar y a trabajar la información, sino tener un report directo, ¿no? de qué está pasando en esos músculos, ¿no? Yo creo que eso sí que es muy positivo. Y como yo digo siempre, al final es verdad que hay pacientes a los que sí que será necesario un estudio un poco más profundo, ¿no? De cómo trabajar esa musculatura, sobre todo en deportistas, pero es verdad que al 50, 60, 70% de nuestros pacientes, yendo a las bases, yendo a lo básico, yendo a que pueda activar un poquito más ese músculo inhibido, inactivo, ¿no? Yendo a lo que sabemos de verdad, suele ir bien. Y sobre todo que haga lo que le mandamos, que eso es el gran hándicap. Si el paciente hace lo que mandamos, normalmente va bien. A alguno un 20%, un 15%, un 30% le cuesta un poquillo más y hay que afinar un poquito más, pero lo normal es que si hace los ejercicios funcione. Que sean buenos alumnos. Sí, exacto. Pau, jolín, llevamos ya 45 minutos de charla. Muy bien. Pasa rápido. Pasa rápido, la verdad es que está siendo súper interesante. La verdad es que te conozco hace tiempo, te admiro y bueno, la verdad es que para mí, pues gracias, igualmente. como profesional y como persona, y la verdad es que, jolín, escucharte siempre es un lujo y bueno, y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a intentar poner ya un poquito turno de preguntas para que no se nos vaya el tiempo, porque sí, porque la gente. Y mira, empiezo con una que comentaba Manu, que hace poquito que decía, ¿qué parámetros son esenciales para dosificar ejercicio? Vale, bueno, interesante. A ver, a mí me gusta simplificar porque sí, claro, si nos vamos, ahora que hay tanta información en internet y ahora estos 15 días, la verdad es que está siendo abrumador. A mí me he intentado distanciar porque hay un montón de directos como este, ¿no? De clases, de presentaciones y podemos hacer una tesis doctoral sobre eso. A ver, para ser prácticos, si somos fisios y trabajamos con paciente con dolor, con signos y síntomas, ¿no? Los signos y síntomas que puede ver nuestro paciente es dolor, falta de rango de movimiento y falta de fuerza, ¿no? Serían los tres grandes signos con los que viene nuestro paciente, ¿no? Que hay que mejorar. Pues los parámetros que tenemos que jugar es, uno, el dolor, o sea, la escala EVA,
Nosotros, dependiendo del tejido que queremos mejorar o dependiendo del tejido que estemos trabajando, lo que hemos hablado, permitiremos más o menos dolor. Una generalidad, pues trabajamos con dolor de 0 a 3, ¿no? Que es el que se ha dicho siempre, sabiendo a día de hoy que podemos forzar un poquito dependiendo del paciente. Si el paciente nos deja y cree en nosotros y tiene confianza en que eso no va a empeorar su sistema, pues podremos forzar un poquito a 3, 4, pero si no, si trabajamos en 0 a 3, vamos a ir bien, ¿no? Como norma general. El paciente maladaptativo crónico es otra historia, pero bueno, como norma general eso. Y después, ¿qué parámetro tenemos? Pues la escala de esfuerzo. Nosotros no tenemos encoder, no trabajaremos con encoder, no trabajaremos con RM, ni creo que haga falta, ¿vale? Pero sí que el concepto de RM sí que debemos trabajarlo, o sea, debemos trabajar con intensidades altas y la intensidad va a ser otro factor muy importante. Se sabe que debemos llegar al menos a un 70-75% de la ARM para crear adaptaciones. Pero, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues tenemos esa escala de Borg, esa escala de esfuerzo percibido subjetiva, que parece ser realmente fiable. Por tanto, al paciente le podemos decir que tiene que llegar a un esfuerzo, a unas series de mucha intensidad, ¿no? A un 7 de intensidad, de 0 a 10, por ejemplo. O podemos jugar también con otra escala que sería la de repeticiones en reserva. Con lo mismo, el símil con el 7 de intensidad en esa escala de Borg sería que le quedaran 3-4 repeticiones por hacer. O sea, tiene que llegar al menos a que le queden 3-4 repeticiones y no puede hacer más. Aún así, y como Brunet nos explica, Miquel nos explica en las sesiones clínicas, y parece ser que para crear mayores adaptaciones, lo ideal sería llegar al fallo muscular. ¿Qué problema hay con llegar al fallo muscular, ¿no? O llegar a lo máximo que puedas? Que el riesgo de lesión puede ser grande, ¿vale? Lo mismo que pasaba cuando hacíamos un test de RM. Por tanto, lo interesante sería intentar llegar al fallo muscular, pero con una carga externa baja, es decir, no meter pesos externos, sino intentar hacer el ejercicio con ejecución muy, muy, muy lenta o incluso jugar con la isometría, pero hasta que el paciente no pudiera más. ¿Sí? Por tanto, si nosotros llegamos a intentar llegar al fallo que el paciente no pueda más, nos aseguramos en cierta medida que se van a ir creando adaptaciones. Lo único es que siempre tenemos que valorar ese riesgo de lesión, crear adaptaciones. Debemos estar jugando. De hecho, es lo que estamos jugando siempre. Riesgo de lesión o riesgo de relesión con crear adaptaciones. Y bueno, resumiendo, teníamos el dolor, importantísimo, es una de las variables para dosificar, la intensidad, otra variable para dosificar, y después, bueno, podemos trabajar con foco, podemos trabajar con volumen, podemos trabajar con densidad, y bueno, y mil y una. Pero yo siempre con intensidad y dolor sería un poco con las que jugaría con nuestros pacientes, y con esas dos podemos sacar bastantes pacientes adelante. No sé si he respuesto, pero cuando, bueno, sí. Cuando hablas de foco, ¿a qué te refieres, Pau? Bueno, lo que hemos dicho, foco interno, foco externo. Vale. Al principio, la variable para dosificar es que en rehabilitación, al principio trabajamos con foco interno para mejorar la activación y después pasaríamos a foco externo, porque se ha visto que si tú quieres mejorar el rendimiento, por ejemplo, tú quieres que un saltador salte más, no puedes decirle concéntrate en activar más el glúteo cuando saltas, porque sí, va a activar más el glúteo, pero va a saltar menos. Por tanto, si tú quieres que un corredor, eso pasa en biomecánica de carrera, si tú quieres que un corredor corra, no le puedes decir no solo corre de metatarso o no apoyes el talón cuando corres, porque no lo va a hacer, pero eso disminuirá drásticamente el rendimiento del corredor. De hecho, puede que le cueste más, se canse más, porque tiene que estar concentrado en cada paso en no hacer esa ejecución. Por tanto, en vez de trabajar foco interno, la evolución es a trabajar foco externo, ¿no? Digamos que estaríamos hablando de dolor, intensidades y después variabilidad, por ejemplo. Claro, variabilidad de foco. Bueno, es que tenemos, ya digo, variabilidad, tenemos el volumen, tenemos densidades, los descansos, pero bueno, también todo eso va asociado a la intensidad. Yo creo que las dos variables más importantes serían intensidad y dolor, ¿no? Y luego ya, dependiendo del paciente, pues trabajar con otra variable o no. Wow. La verdad que es además, bueno, Miquel puede hablar mucho más, ¿eh? Bueno, Miquel si está por ahí, lo hemos comentado antes, puede intervenir cuando quiera, o sea, sí. De hecho, si está por ahí... Nos daría la chapa. Nos daría un poquito, seguramente nos daría algún matiz que hayamos hecho o que ya la ha visto
y sería Sí, sí. bienvenido, desde luego, porque Miguel es un crack Ujú. cuando se trata de hablar de ejercicio y de... Sí, sí, además a los fisios nos da mucha caña de que no tenemos ni idea de trabajar con fuerza y ejercicio. Bueno, una de las cosas que no hemos hablado es que al final la variable más importante es la fuerza. Hay gente que se Mm, complica la vida trabajando fuerza resistencia, fuerza explosiva o fuerza... O sea, la única variable importante aquí es la fuerza. Si mejoramos la fuerza, que es la base, todo lo demás vendrá. O sea, mm. un paciente mejora la velocidad, mejora la resistencia, pero siempre, míralo, ahí está contestando. Si trabajamos la fuerza, mejoraremos todo lo demás, cosa que simplifica mucho nuestro trabajo. Ujú. Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo se trata de ser lo más estables posibles para podernos adaptar a las fuerzas que pueden venir del exterior, ¿no? También, ¿no? Eso es un poquito la idea que llevamos, ¿no? Mira, Fisio Bolívar pregunta, ¿cómo valorar la fuerza? ¿Escalas clásicas? O sea, ¿qué Bueno, escalas clásicas tenemos para poder valorar la fuerza? Bueno, realmente, ya te digo, es complicado valorar la fuerza de una manera objetiva. Tendríamos el encoder, ¿no? Ujú, Para valorar la fuerza y ese SRM. ujú, Tendríamos una dinamometría. ujú, Podríamos tener los test de fuerza normal, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? De fisioterapia de toda la vida, de activación o no activación. Al final nosotros, o en la clínica, lo que hacemos es, ese músculo es capaz de resistir una fuerza, digamos, externa, mínima, ¿no? Ya no solo ujú, la gravedad, sino, o sea, ya hay una diferencia muy grande. Si ese músculo es incapaz de resistir cualquier tipo de fuerza ujú, externa, una simple resistencia manual, eso ya lo declinaría en una caja, ¿no? Y luego, una vez que ya puede resistir una fuerza manual mínima, nosotros ya, bueno, veríamos cuál puede y de ahí avanzaríamos, ¿no? Pero sería como dos clasificaciones. Ya no me interesaría saber si puede hacer 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons de fuerza, ya no me ha interesado ser tan fino, sino simplemente donde esté, a mejorarlo, ¿vale? ujú, Muy diferente a si está inactivo, es decir, si no puede ni siquiera contrarrestar una fuerza. No ujú, solo en un rango, sino en todo el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de los isquios, por ejemplo, que pueden hacer mucha fuerza en distal, ¿no? A 100 grados, 120 grados, pero a partir de 90, cuando se van en rango corto, están totalmente inhibidos y no tienen fuerza, ¿no? ujú, Pues ahí hacemos esas pequeñas diferenciaciones. ujú, Por tanto, respondiendo a Jesús, como fisios nos basamos en las escalas de resistencia manual, ¿no? Pues ese ujú, de 0 a 5. Lo que pasa es que una vez que ya he activado, ya no miro si es un 3, un 4 o un 5. Ya no le pongo en contra de la gravedad o ya le hago una resistencia manual o le pongo una dinamometría, sino activa, bueno, pues de donde active, qué peso puede coger, miro y luego como trabajamos con la intensidad al fallo, pues me da igual el peso que coja, porque yo lo que quiero es que con peso o sin peso llegue al fallo. Me da igual que tarde más tiempo o menos tiempo. ujú. Por tanto, ya no estamos trabajando con 3, 4 series de 15 o las famosas, ¿no? Dosificación de repeticiones, sino simplemente que haga, ejecute con el mínimo tiempo, descanso posible hasta que se canse. Sí, yo ahí también, puta, que a lo mejor en lo que dices tú, en fases más iniciales, hoy por hoy existen dinamómetros muy accesibles y bueno, que también están muy bien para poder sumar un poquito lo que A tú comentas. nivel de estudio, Mm, igual que la termografía, y a nivel de afinar en según qué pacientes, va bien. mm, De hecho, pero sí, nos basamos en otras. A la hora práctica, cuesta. Además, el dinamómetro, el problema que tiene es que en extremidad inferior cuesta sí, que sea objetivo, bueno, porque además tienes tienes que que hacer una poner, restricción. sí, además tienes que poner muy bien el vector a 90 grados del ángulo que está haciendo, o sea, es Depende complejo. del Mm. fisio que haga la prueba, hay mucha Com- variabilidad. Sí. Mira, Nils nos hace una pregunta. Dice, ¿recomendáis monoutilizar pacientes con patología cardiorrespiratoria o la RPE es fiable? Perdona, a ver, vuelve a O repetir, por sea, favor. ¿recomendáis, Bueno, saludo, Nils. recomendáis monitorizar pacientes con patología cardiorrespiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno o la Obviamente RPE es sí. fiable? La RPE. No, se tiene que monitorizar la saturación de oxígeno. Lo que pasa es que yo no soy ningún experto en el tema, pero en ejercicio terapéutico para patología metabólica o patología Mm, respiratoria se tienen que monitorizar. Se tiene que monitorizar con pulsómetro y mm, con saturador de oxígeno, ¿vale? Se tiene que mirar porque no te puedes fiar de la percepción. De hecho, la percepción del esfuerzo
ya es diferente, es como con el dolor. O sea, tienen mucho, se cansan o parece que se cansan mucho antes a lo mejor de lo que de verdad se cansan y tenemos que ajustar. Los descansos tienen que ser mucho mayores que en otro tipo de personas. No soy ningún especialista, pero sí, se tienen que monitorizar sí o sí. Perfecto, pues pregunta contestar. Gracias, Nils, por tu intervención. Un saludo también. Crack también. Sí, un buen fisio, la verdad que sí. Pau, nada, increíble. Nada, ha pasado, Nada, ¿no? muchísimas gracias, tío. A ver. Yo No, no, no hombre, te a quiero ti, a quitar, ti. Un gusto. no te quiero quitar más tiempo porque escucho a tu hija ¿Se oye llorar mi niña y por ahí o no? sí, y me está saliendo mal porque sé que lo que quiere es estar con su padre y, No, no es la pequeña. Quiere más a la madre. Quiere más a la madre. y me sale mal quitarte más tiempo. Nada, simplemente No, nada, darte las gracias por haber a ti, a ti. sacado tiempo para poder estar ahora en directo y hablando de ejercicio. Y nada, para mí se me ha pasado volando, la verdad. Me ha Sí, pasado la verdad es que volando, sí, la verdad es que sí. me ha encantado. Y no sé si dejar un minutito más por si hay alguna última pregunta. Y si no, pues nada, ir despidiendo a toda la gente que se ha conectado. Veo muchísima gente conocida. Víctor, Ruth, gracias a Sí, todos. la verdad que bien, Y ¿no? sí, creo que ha sido súper interesante. Creo que los objetivos que nos planteamos, creo que los hemos cumplido. Y nada, si en otra Joder. ocasión tenemos otro tema interesante del cual nos pudiésemos Esperemos que no conectar. tengamos tiempo y que salgamos pronto, pero bueno, Sí, sí. bueno, eso es lo que nos gustaría a todos, pero bueno, yo creo que va a ser un poquito más algo de lo que pensamos todos y creo que compartir conocimientos es lo mínimo que podemos hacer y al menos pues así ganamos todos de este confinamiento que al fin y al cabo nos ha tocado tener. Sí, 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 pero bueno, lo aprovechamos, ¿no? Lo estamos Sí, aprovechando sí, mucho. sí, sin duda, sin duda. Oye, Pau, nada, un Pues abrazo muy nada, grande, estamos en contacto y nada, y seguro que sí. seguiremos luchando para salir adelante y poder compartir muchos momentos más como este. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad. La verdad es que ha sido un disfrute. Venga, pues nos vemos en otra próxima. Venga, Venga, gracias, hasta muchas luego, gracias. chao, Hasta chao, chao, luego. chao.